Está acostado. El tema de esta noche se llama la comida espiritual, el maná del reino de Dios. Libro de San Juan, capítulo 4, versículo 31. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. 32. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. 33. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrán traído a alguien de comer? 34. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Gracias, Señor, que les digo de recibir toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Heme aquí, Señor, tu siervo oye. Háblame, Señor. Dirígeme en esta noche poderosa. Déjame hablar y déjame escuchar tu voz. Toma el control, Señor. Establezco ángeles sobre este lugar, guerreros poderosos en batalla. Que la atmósfera sea libre y que tu Espíritu Santo descienda sobre este lugar con poder y con gloria, Jesús. Están comiendo del maná del cielo. Iglesia, Dios te ha traído para que seas parte de su ministerio. Amén, aleluya. Dios te ha traído con el propósito de trabajar en su obra. Amén. Gloria a Dios. Pero Dios no te pagará hasta que tú termines con el trabajo que Dios te ha encomendado hacer en su obra. Gloria a Dios. El mismo Jesucristo, nuestro modelo perfecto a seguir, Él nos enseña esto, y con mucha claridad. Pero aún así muchísimos llamados cristianos o la iglesia de Jesucristo no han podido entender esto de esta manera. Dile a 3 hermanos que están a tu alrededor: si tú y yo tenemos que terminar la obra de Dios, la cual Dios nos ha enviado, tenemos que empezarla, pero también tenemos que terminarla. Pastor, ¿y cómo nos vamos a dar cuenta de nuestra obra y cómo podemos comenzar a trabajar en la obra de Dios a favor de nosotros? No sea, pastor, que al Dios preguntarnos qué hicimos con el talento que Él nos dio o el trabajo en la obra le entregamos cuentas malas, o como decimos los mexicanos, cuentas muchas. Iglesia, de esto depende muchísimo el pueblo de Dios hasta el día de hoy. El problema es que el pueblo de Dios desconoce. El pueblo de Dios desconoce esto por su mala alimentación espiritual. Aunque la misma palabra sea tan clarísima, de poder entender tan claramente a través de Jesús, el cual nos enseña con muchísima claridad en el libro de San Juan, capítulo 4, versículo 32. El mismo Jesús nos enseña y nos dice: yo tengo una comida que comer que vosotros no conocéis. El mismo Jesucristo sabía
que esa misma comida que él se estaba alimentando, el mismo llamado pueblo de Dios en aquel entonces, los fariseos, los escribas, no conocían, como hasta el día de hoy muchos no las conocen. El mismo Jesús había sido enviado por el Padre a la tierra para establecer en él una misión sobre la tierra. Pero para poder entender la misión que Jesús al poder entender la misión que el Padre le había encomendado, tenía cada día que salir buscando el reino de los cielos. ¿Estás entendiendo? ¿Para qué, pastor? Para poder tener la dirección divina de parte de nuestro Dios. Y precisamente esto, iglesia, el pueblo de Dios no lo está haciendo. Sí, pastor, ¿cómo no? La mayoría del pueblo de Dios no lo está haciendo. La iglesia, por muchos siglos, no digo años, digo siglos, ha estado confundida. ¿Por qué, pastor? Porque solamente están buscando directamente de la palabra escrita. Esa palabra que Dios la escribió con su dedo, o esa palabra que se la dio a Pablo y Pablo escribió en cartas. Pero no está buscando la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí me entiende? Está directamente estudiando las Sagradas Escrituras, pero no está saliendo a buscar el reino de los cielos. Y lo que Jesucristo traía en sus manos era la ley. La ley traía en sus manos, la Escritura las traía en sus manos. Pero aunque en sus manos trajera las Escrituras, él salía buscando el reino de los cielos para poder encontrar y ser dirigido a través de Dios, para no tener ningún movimiento en falso, ¿sí me entienden? Sino que el mismo Padre lo estuviera dirigiendo cada día, a la cual Jesús tenía las cosas que tenía que ser, las cosas que tenía que hablar, las cosas que tenía que enseñarle al mismo pueblo de Dios. Aunque el mismo Jesús tuviera las Escrituras, él se iba al monte a orar aparte, ahí solo, buscando el reino de los cielos, buscando ser transfigurado por nuestro Dios, lleno que nuestro Dios nos llenara de conocimiento divino, de una luz admirable. ¿Alguien alaba a Cristo? Porque así podría él derribar todas las hechachas del diablo. Él podría derribar toda la sombra de muerte, toda sombra de tiniebla. ¿Alguien alaba a Cristo? Pastor, si lo estamos haciendo. No, amada hermana, no lo estás haciendo. La iglesia ha estado confundida durante siglos, buscando solo la palabra escrita que salió de la boca de Dios hace siglos, pero no está saliendo a buscar el reino de los cielos, donde sale la palabra de Dios hoy en día, en el cual viene y te confirma con mucha claridad lo de las Escrituras y te da la dirección diaria a través de las Escrituras, pero la dirección viene del reino de los cielos. Aquí en lo mío personal, el que nos dirige, pastor, ¿y por qué es tan importante que Dios nos dirija cada día? Porque el que nos dirige, el que nos enseña cada día, nuestro diario, Él es el que nos va a enseñar nuestro diario caminar.
Un día no siempre irás a la izquierda o a la derecha. No te dirá, haz esto o al otro. Siempre te dirá cosas diferentes. Nunca te dirá lo mismo, ¿sí me entiendes? ¿Estás aquí, iglesia? Cada día te estará enseñando cosas nuevas, cosas grandes, cosas ocultas que están aquí en la palabra escrita, pero que nadie te ha revelado, nadie te lo ha enseñado. ¿Alguien alaba a Jesús? ¿Por qué, pastor? Porque ese es el maná escondido que sale de la boca de Dios. Gloria a Dios, Ahora, aunque Jesús tuviera la escritura en sus manos, Él salía buscando que Dios le diera el pan de vida de cada día. Por eso dice, el pan nuestro de cada día, que Dánoslo hoy. danoslo hoy. Amén, aleluya. ¿Sí me entiendes? Si Jesús tiene las escrituras en sus manos, entonces ¿para qué va a decir el pan de cada día dámelo hoy? Pues aquí tenemos chorro de pan. Yeah. Pero ¿cuál es el pan de cada día que Dios quiere enseñarte? ¿Cuál es el alimento que te va a dar un crecimiento eficaz? ¿Cuál es el alimento diario que tú debes de recibir de parte de Dios para ir creciendo a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? ¿Sigues conmigo, iglesia? Jesús se aposentaba. Jesús salía al monte. Y no solamente recibía la palabra de parte de Dios. Jesús no se movía de ese lugar hasta que el mismo reino, la misma gloria de Dios bajara y lo visitara, lo vistiese de luz. Y no solamente Él lo hizo, sino también invitó a Pedro. ¿A quién más? A Pedro, a Jacob, a Juan. Él invitaba más para que vieran cómo Jesús salía buscando el reino de los cielos. Ya tenía las escrituras, pero aún así, teniendo las escrituras en sus manos, les enseñaba cómo tienes que salir buscando el reino de los cielos, para que puedas tener no una dirección de tu mente, no una dirección de tu corazón, no conforme a tus concupiscencias, tu manera de pensar, sino a la de Cristo, a la de Dios Padre. Cristo Jesús salía buscando dirección del cielo a través del Padre nuestro. Eso es lo que tú y yo debemos aprender a hacer cada día. Porque en la palabra está el pan, pero ¿cuál es el pan de cada día? Y cuando no has visto que hay algunas veces que tú sales buscando el pan de cada día, y cuando Dios te lo da, de repente prendes el radio y te están hablando de la misma escritura, pero con otra revelación. ¿Sí me entiendes? Pero está hablando de lo mismo, porque Dios está dando el pan de cada día, y no solamente a una persona, se lo está dando a todo el universo, a toda la gente, a todas las naciones. Está dándole el pan de cada día para un crecimiento eficaz en su vida espiritual. Por eso es importante salir buscando el reino de los cielos.
de la boca de nuestro Padre Jehová de los ejércitos. Libro de Mateo. Bueno, ahorita. Mateo 17, 1, 2, 5. Pastor, esto es exactamente lo que nos está hablando. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y lo llevó aparte a un monte alto, y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Cómo dice? A él oí. Esto, iglesia, que acabamos de leer tú y yo, ha estado por muchísimos siglos escrito. Pero el mismo pueblo de Dios sigue aún extraviado, sigue perdido, sigue fuera de la claridad de las mismas escrituras. Ahora Jesús, el modelo perfecto a seguir, se lleva a 3 escogidos de sus discípulos. Como ejemplo, para que ellos lo pudieran ver. Estamos aquí, no se distraigan. Para que ellos lo pudieran ver, para que ellos pudieran entender el modo operandi de parte de Jesús que él utilizaba aquí sobre la tierra. Y como Jesús es el modelo perfecto a seguir, nos deja a ti y a mí, nos deja como un ejemplo a seguirlo a él, para que ellos también puedan establecer el modo operandi en sus ministerios. Ya que la vez anterior había salido huyendo de Jesús, una vez anterior, cuando Jesús se vistió de luz, cuando Jesús despidió a la multitud, cuando Jesús le dijo: váyanse, yo me quedo solo. La primera vez que Jesús hizo eso, después de haber multiplicado los 5 panes y los 2 pececillos, después de haberle dado de comer a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, después de todo esto, iglesia, después que Jesús a la 4ª vigilia de la noche salió caminando sobre el mar para encontrarse con sus discípulos en la barca, pero al encontrarse con sus discípulos, Jesús se dio cuenta que sus discípulos tuvieron miedo y gritaron: ¡es un fantasma! ¡Es un fantasma! Porque Jesús, después de haber estado con el Padre Celestial, después de haber sido transfigurado, después de haber sido vestido de su luz admirable, salió andando sobre el mar, venía en el poder de Dios sobrenatural, caminando sobre las aguas, y sus mismos discípulos gritaron, se asustaron, temieron, diciendo: ¡es un fantasma! Ahora Jesús lo que hace es tomar a 3 de ellos y llevárselos con ellos, con él, para que ellos vieran. Al principio lo vieron ya establecido todo, ahora mirarían parte por parte.
¿Cómo sería la transfiguración? ¿Cómo el mismo Jesús? ¿Por qué el mismo Jesús se vestía de una luz poderosa, sobrenatural, que alumbraba, que iluminaba en medio de las tinieblas? Pero al darse cuenta de esa poderosa forma de la búsqueda del reino de los cielos, Pedro, Jacobo, Juan, al ver cómo descendía la gloria del mismo Padre sobre el mismo Jesús, se impactaron. ¡Wow! ¡Wow! Ahora entiendo por qué Jesús cuando sale del monte, ahora entiendo cuando Jesús sale del aposento, sale vestido de una luz admirable. Pues es que la gloria de Dios desciende sobre él, se llena de su gloria. Pero ¿por qué Jesús invitó a ellos a ir donde él estaba? Porque Jesús quería que el mismo Padre hablara con ellos, para que ya los discípulos no vieran para dónde se hicieran, que los mismos discípulos vieran lo que acontecía en el aposento con Jesús, que el mismo que lo llamaba a buscar el reino de los cielos les dijera a ese mismo quién es él delante del mismo Dios. Por eso allí en Mateo, en el capítulo 17, está hablando, versículo 1 en adelante, está hablando de la transfiguración. De lo que les estoy hablando lo encuentran en Mateo capítulo 17. Entonces Pedro, cuando ve la gloria que baja sobre Jesús y sobre ellos, wow, Jesús, nos quedamos aquí. No, aquí está Padre. No, allá abajo está el trabajo. Aquí solamente venimos a vestirnos de poder, de la gloria de Dios, Pedro. Pero nuestro trabajo está allá en la tierra, abajo de la montaña. Allá están las necesidades, Pedro. Allá es donde tenemos que resplandecer en medio de tanta sombra de muerte, de tinieblas. Y cuando el Padre baja y se pone frente a ellos, la nube de la gloria de Dios, viene también ¿quién? Moisés. ¿Y quién también viene? Y Elías. Vienen con Moisés y Elías, aquellos que se desaparecieron, que ya no supieron de ellos. Bajan con Jesús, bajan con el Padre. Y ahí donde ellos se quedan impactados es donde el Padre les habla a ellos. Y el Padre les dice quién es Jesús delante del Padre. Y les dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pero les deja bien en claro lo siguiente: a él oír, ¿Por qué les dice a él oír? Porque él, teniendo las escrituras en sus manos, él salió buscando el reino de los cielos, para que el Dios del cielo lo dirigiera a él a través de las escrituras. Alguien alaba a Cristo. ¿Por qué, pastor? Porque así es como se recibe, iglesia. Así es como se recibe el verdadero maná del cielo. Así es como
recibe el verdadero maná del cielo. Ese verdadero maná que viene a darte un crecimiento espiritual en tu vida eficazmente. Porque ese maná viene y sale directamente. El pan de cada día sale directamente cada día de la boca de Jehová. ¡Gloria a Dios! Deuteronomio 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú. Ahora me entiendes. Muchas personas leen la Biblia y piensan que ese es el maná. No, iglesia. El maná de parte de Dios está escondido en las mismas escrituras. Por eso la palabra de Dios dice: y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese es el maná de parte de Dios cada día. Ahora, hoy la iglesia está pasando este mismo tiempo. Por eso tantas situaciones tan tremendas, iglesia, que están suscitándose en las familias llamadas cristianas. Imagínate las que no son. Si las cristianas están siendo afligidas, imagínate las familias que no son cristianas. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué hay tantas opresiones en las familias? Tantas depresiones, tantas soledades. Todo eso, iglesia, es por falta del alimento. Es por falta de la comida. Porque la comida está escaseando en el pueblo de Dios. Por eso hay tantas enfermedades, iglesia, en el pueblo, en el mismo pueblo de Dios, así como en la misma sociedad, pues más. Hay tantos ataques del enemigo, tantísimas guerras espirituales. Y dime, ¿dónde está la iglesia de Jesucristo? En vez de salir a buscar el reino de los cielos, en vez de hacer lo mismo que sus discípulos hacían, saliendo, buscando la gloria de Dios, la cual da el alimento espiritual. Por eso Dios dice: si mi pueblo se humillare, si su pueblo buscara verdaderamente su rostro. Pastor, ¿y por qué no está sucediendo todo esto? Porque el mismo pueblo de Dios está afligido. ¿Por qué opresiones, depresiones y soledad en el mismo pueblo de Dios? Si es el pueblo de Dios, ¿por qué? Porque el pueblo de Dios se ha vuelto perezoso. El pueblo de Dios todo quiere que se le dé en la boca como un niño. El pueblo de Dios todo lo quiere en sus manos. Señor, dame, 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 dame. Pero lamentablemente el pueblo de Dios se ha vuelto muy perezoso. El pueblo de Dios no quiere salir buscando el rostro de Dios. El pueblo de Dios se ha distorsionado tanto. Y la misma iglesia de Jesucristo se pregunta: ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué estoy viviendo una tras otra y una tras otra? ¿Y por qué todo me va mal? Si soy del pueblo de Dios. Y muchos se hacen esta pregunta: ¿y por qué yo? ¿Y por qué yo? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estuvo Dios?
cada día. El porqué de esto, iglesia, es porque estamos en el mundo, el cual es controlado por Satanás. Pero el problema no es Satanás. El problema es que la iglesia de Jesucristo está dormida. No sale buscando las cosas de arriba. ¿Cómo quiere que Dios le dé las cosas de arriba si no sale buscando las cosas de arriba? Alguien alabe a Cristo. Por eso la misma serpiente antigua está haciendo un trabajo perfecto contra la misma sociedad, usando sus hijos, sus brujos, sus hechiceros, sus santeros, sus nahuales, matando, robando, destruyendo, porque son hijos del diablo. Iglesia, ¿y dónde está la obra de Dios? ¿Dónde están? ¿Cuál es el propósito, iglesia, el cual Dios nos hizo o nos formó? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Dios nos sembró sobre la tierra? Pues para nacer en ella, pastor. Pero ¿cuál es la obra que Dios quiere que terminemos de Él? Nosotros como iglesia o habitantes de la tierra. Por eso la palabra de Dios dice: hay de aquel que muere, ¿qué? Casi creyendo. Establecieron en su vida su llamado, pero jamás entendieron o se dieron por enterados el propósito que Dios tenía para con sus vidas. Menos se dieron por enterados la misión que Dios estableció para ellos, para que acaben su obra. Iglesia, nuestro Dios es un Dios de propósitos. Pero Dios siempre está pensando que los propósitos que Él tiene puedan hacerse una gran realidad. Pero para ello necesita gente de fe. Para ello necesita gente veraz. Para ello necesita gente en quien confiar. Para Dios poder construir sobre la tierra. Para Dios poder edificar su obra sobre la tierra. Para poder Dios establecer su propósito. Porque el mismo Dios es el arquitecto perfecto de la iglesia de Jesucristo. Cada uno de nosotros solamente somos los obreros de la mies. Pero cada uno de nosotros necesitamos nuestra comida diaria espiritual para poder cumplir nuestro trabajo sobre la tierra. ¿Para qué Dios te llamó? ¿Para qué Dios te envió? Para que sepas, necesitas alimentarte cada día del reino de los cielos. Cada día una palabra para ti, la cual te va a ir dirigiendo cada día en el camino llamado Jesucristo. Alguien alabe a Cristo. Por eso en el libro de San Juan, capítulo 4, versículo 34. Si estoy lejos, acércame. Mi comida es, dice la palabra de Dios en San Juan 4:34. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Para poder saber, iglesia, a qué Dios te ha enviado, por qué te hizo nacer sobre la tierra y cómo puedes terminar la obra de Dios,
lo primero que tienes que hacer es alimentarte de ese maná del cielo, de ese maná que el hombre natural no conoce. En el San Juan 4:32, San Juan 4:32 o 22, creo que dice 22, 32. Vosotros adoráis lo que no sabéis. 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Solamente el verdadero hombre espiritual, iglesia, el verdadero adorador, lo conoce. Si no es un verdadero adorador, no vas a conocer, no vas a saber nada. San Juan 4:23. Por eso Jesús le dice a la samaritana: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y es que si en verdad eres un verdadero adorador, tienes que salir buscando el reino de los cielos, y no tienes que salir buscando el reino de la tierra, porque en ese reino ya estás, en el reino de los hombres naturales. A ver, pastor, ¿cómo está eso? A ver, como que hábleme un poquito más de eso. Pues existen dos reinos: el reino humano y el reino divino. ¿Sí me entiendes? El reino de los cielos y el reino de los hombres. Pregúntale a 3 hermanos a tu lado: ¿a cuál de los dos reinos perteneces? Y si te pegaron los ojos así, ya no le preguntes nada. Alguien alaba a Cristo. Por eso la palabra de Dios dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad. Iglesia, siempre Dios te ha pedido dos cosas, y siempre ha estado en las Escrituras, pero mucha gente no lo ha podido entender. A nosotros Dios nos ha establecido sentidos tanto naturales, tacto, vista, oído, como espirituales. Sentidos naturales para que tú puedas oír la voz de tu papá. ¿Cómo se llama tu papá? Por ejemplo, Fermín Silgueros. Bueno, la voz de tu papá. ¿Sí me entiendes? Para eso Dios estableció los sentidos naturales. Para eso te puso un agujerito y te le adornó con una orejita. ¿Sí me entiendes? Pero ese es el papá de la tierra. Pero cuando tú y yo nacemos del agua y del Espíritu, nos bautizamos y nacemos del Espíritu Santo, entonces Dios nuestro Padre nos adopta como sus hijos. Y Dios nos abre los sentidos espirituales, nos escoge y nos quita el espíritu de estupor, para que podamos escuchar su voz audible y podamos ver lo que Él nos enseña a través de las Sagradas Escrituras, y con los ojos del entendimiento podamos entender verdaderamente las Escrituras. ¿Por qué crees que es que uno está y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras? Wow. Gloria a Dios. ¿Ya le dio calor, pastor?
estar. ¿Ahora estás entendiendo? Por eso, iglesia, algo que tú y yo tenemos que entender hoy, y es hoy, no es mañana, es hoy, que el maná proviene de parte de Dios. Y ese maná viene del cielo. Ese maná viene de un Dios espíritu, de un Dios espiritual. ¿Por qué, pastor? Porque ahí es donde Dios acomoda lo espiritual de Dios en lo espiritual de nosotros. Cuando Dios nos alimenta con ese maná, ahí es cuando Dios viene y deposita lo espiritual de Dios, lo deposita en lo espiritual de nosotros. Para eso Dios nos activa, nos abre los sentidos espirituales. ¿Sí me entiendes? Ahora, derramaste tu bálsamo de amor sobre mi vida, me sanaste con esto, iglesia, es lo que Jesús le estaba diciendo a la samaritana. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Gracias. 1 Corintios 2:13. Aquí la palabra te lo confirma lo que estoy hablando. 1 Corintios 2:13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino hablamos palabras con qué? Sino palabras con las que enseña el Espíritu. Y la palabra Espíritu viene con E mayúscula. Y al decir Espíritu, después dice, acomodando que lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué significa? Páusate tantito, Moisés. Sí, Señor. ¿Qué significa estas palabras, iglesia? ¿Estás aquí? ¿Qué significa esta palabra? ¿Alguien me quiere ayudar? ¿Tú, maestro? A ver, vamos a ver. Donde la palabra de Dios baja a través del Espíritu Santo y se acomoda en tu espíritu, en el espíritu del hombre. Y eso le viene a dar ese crecimiento sobre tu vida espiritual. Ok. El Espíritu Santo lo que viene a hacer es acomodar su palabra. Y la viene y la acomoda en nuestro espíritu. Por eso nos llamamos espirituales. No espirituistas, porque los espirituistas son hijos del diablo. Nosotros nos llamamos espirituales porque somos hijos de Dios. ¿Sí me entiendes? Y lo que viene a hacer nuestro Dios en nuestras vidas es venir a acomodar lo espiritual de Dios en el espíritu que Él nos dio. Porque tú y yo somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. ¿Sí me entiendes? Somos un ser tripartito, así como nuestro Dios también es un ser tripartito: Padre, Jesucristo Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí me entiendes? Ahora, el Espíritu Santo viene y acomoda lo espiritual del Espíritu Santo, y no lo viene y lo acomoda en el alma, porque el que trabaja el alma es Satanás, donde mueve las emociones en las personas y no hay crecimiento eficaz, porque no es maná, no es alimento que recibes de parte de nuestro Dios para un crecimiento eficaz. Pero nosotros, tú y yo, somos espirituales, donde el mismo Dios viene y se establece sobre nuestras vidas, trayendo ese alimento fresco espiritual, el cual viene a alimentar nuestro espíritu para que nosotros podamos crecer en ese ámbito sobrenatural
Si tú lees la palabra, ¿quién tiene la palabra ahí? ¿Quién la tiene? Usted. A ver, ¿qué dice? A ver, ¿dónde está? Ok, mire, 2. ¿Dónde está? 12:13. Aquí está. Lo cual también hablamos, no con palabras. No, pero este es 1 Corintios, no. O si es lo que estamos leyendo. Ok. Enseñadas 13 por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Espíritu es con E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Ahora viene y dice, acomodando lo espiritual. Si usted se fija, ya no dice espiritual con E mayúscula, sino ahora dice espiritual con E minúscula. Está hablando de usted, está hablando de mí. ¿Sí me entiendes? En este caso está hablando de mí. Lo espiritual, Él viene, el Espíritu de Dios viene y acomoda lo espiritual de Él en mí, pero yo me encargo ahora de acomodar lo que Él me dio, el maná que Él me dio, como lo acomodó en mí, lo acomodo a lo espiritual. ¿Sí me entiendes? Por eso dice, acomodando lo espiritual en lo espiritual. Y hay dos, espiritual con E minúscula y hay un espiritual con E mayúscula. El espiritual es el Espíritu Santo, baja sobre nuestras vidas, se acomoda lo espiritual, y mi trabajo para ti es acomodar lo que Él acomodó en lo espiritual mío, el maná que Él bajó del cielo directo, acomodarlo en lo espiritual de ti, en tu espíritu, para que tú puedas ir creciendo espiritualmente en tu vida cristiana. Alguien alabe a Cristo. ¿Lo habías entendido así, iglesia, antes? Ok. El maná del cielo dice, ¿y qué quiere decir eso? Pues, pastor, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué nos trata de decir la palabra de Dios en esto? Fácil y sencillo, que tú no vas a poner de tu cosecha nada. Como lo recibes, tú lo das. Eso es todo, nada más. Aquí no están metiendo palabras tuyas, sino 100% son las palabras del Espíritu Santo. Pero la palabra de Dios es tan clara, pero muchísimos llamados cristianos han distorsionado esto hasta el día de hoy. Jesús le enseña que existen reinos. Jesús les enseña que está alimentando la llamada iglesia de Jesucristo, pero Jesús les aclara que ellos salgan buscando el reino de los cielos. Mientras no te alimentes del maná del cielo, iglesia, jamás vas a poder pasar a otro nivel espiritual de donde estás. Muchos piensan que estudiando tanto las Sagradas Escrituras en lo secularmente hablando, van a lograr hacer la voluntad del cielo, o sea, de Dios. Pero hoy te lo digo, y esto es lo principal en unos llamados cristianos, porque haciendo su voluntad, al momento, cuando tú haces la voluntad de Dios, al momento de conectarte tú con Dios, ¿te acuerdas del denuedo y del ferrátulo de Dios? Logras el ferrátulo, logras la conexión divina, que es el ferrátulo de Dios, y para ello obtienes el denuedo de Dios, que ya es la palabra viva y eficaz, que viene el maná divino, que viene de parte de Dios, el reino de los cielos. Pero lamentablemente muchos cristianos hasta hoy en día distorsionan esto.
hasta el día de hoy. Muchos piensan que estudiando tanto las escrituras secularmente van a lograr hacer la voluntad del cielo, o sea, de Dios. Pero si no es como te lo estoy enseñando, no te va a poder enseñar las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque ese será el alimento de tu vida espiritual. Cuando tú logras esta expectativa en tu vida cristiana, entonces tendrás un crecimiento eficaz en tu vida espiritualmente. Pastor, ¿y por qué en verdad? ¿Por qué en verdad? Porque hay muchos cristianos, iglesias, que están siendo engañados por la serpiente antigua. Hay muchas iglesias o personas que están adoptando evangelios diferentes a través de espíritus inmundos del diablo. Cristianos que al no tener discernimiento de espíritus, lamentablemente reciben a otro espíritu. Si el Espíritu Santo no te ha dado discernimiento de espíritus, ¿cómo sabes que el espíritu que has recibido es el Espíritu Santo? ¿Alguien alaba a Cristo? Así como uno recibe a otro espíritu, otros reciben también a otro Jesús. Y esto delante de Dios, y escrito está, que es maldito. Por ello en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 4 dice la palabra de Dios: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Bien lo vas a tolerar, fácil lo vas a tolerar. A ver, pastor, hábleme acerca de esto, porque lo voy a tolerar tan fácilmente. Automáticamente, si tú no sales buscando el maná del cielo cada día, si no sales buscando el reino de los cielos, las cosas de arriba, es lógico que para ti será mucho más fácil buscar las cosas de abajo, las cosas de la tierra, las cosas del reino de los hombres naturales, y no la del reino de Dios, donde está Dios, en donde todavía hasta hoy en día existen espirituales. Pastor, ¿y por qué usted le dice naturales? ¿Por qué usted les dice naturales, pastor? Si ellos también tienen una Biblia, ellos la leen, ellos estudian la misma, es más, la misma Reina Valera que usted tiene, ellos también la estudian, y todos los días la tienen en sus manos. ¿Por qué usted les dice naturales? Pues sí, pero ¿a qué Jesús están adorando? Al que resucitó y vive por los siglos de los siglos y está sentado a la diestra del Padre, o a otro Jesús con apellido paterno. Ay, pastor, explíqueme por favor un poquito más de eso, pastor, porque cada día como que me habla más profundo, como está escrito, iglesia. Bien lo vas a tolerar. Todos tenemos, ya estoy terminando, iglesia, todos podemos tener en nuestras manos las mismas sagradas escrituras, pero aquí está la diferencia. ¿En dónde, pastor? No soy chismoso, pero enséñeme. ¿Quién es el maestro de las escrituras? ¿Quién es tu maestro?
¿Quién es el que te está enseñando? Si es Jesús, hoy a través del Espíritu Santo, el gran maestro de maestros de las Escrituras, el que fue el mismo Jesús quien constituyó, por él mismo lo ha constituido de parte de Dios para esto, trayendo a ti la sabiduría divina de Dios. San Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os guiará a toda la verdad y a toda justicia. Iglesia, con todo el respeto que te mereces, ¿quién es el que te está guiando a la verdad? En Cristo. ¿Quién te guía a la verdad? ¿El hombre? ¿A través de las escuelas? ¿El hombre a través de institutos? ¿O el mismo Espíritu Santo? Iglesia, ¿cuál es la sabiduría que estás adquiriendo? ¿Qué sabiduría es la que estás manejando hasta el día de hoy? ¿La divina, constituida por Dios, o la humana, constituida por el mismo hombre? Terminamos con 1 Corintios 2:6. Sin embargo, hablamos sabiduría de Dios entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes o principales de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. ¿Ahora entiendes, iglesia? ¿Ahora entiendes cómo está la iglesia de hoy? Llena de tantas doctrinas, de tantos evangelios diferentes, llena de tanta sabiduría de hombres, de los príncipes de este siglo de hoy. Porque es mucho más fácil tolerarla, la sabiduría de los hombres, que salir buscando el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué crees tú, iglesia, que la llamada iglesia de Jesucristo, que hace esto, nada se le va añadiendo cada día? ¿Por qué, pastor? Simple y sencillamente porque no sale a buscar las cosas de arriba, del reino de los cielos.